Aquí nos están pidiendo calcular el valor de A por B y nos dan como dato toda esta ecuación. Entonces, si nosotros queremos calcular el valor de A y de B, tendríamos que realizar todo este producto. Aquí, en este lado de la ecuación, podemos ver que si escribimos aquí el exponente de 2, que es 1, tendríamos aquí 99 factores, más un factor que está aquí, sería 100 factores. Aquí tenemos en este lado de la ecuación 100 factores. Entonces, realizar este producto sería un poquito laborioso, porque aquí tenemos 100 factores. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por partes y analizar el resultado de tal manera que podamos calcular todo el resultado de multiplicar estos 100 factores. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a multiplicar por partes. Vamos a multiplicar primero estos dos factores, 2 más 1 por 2 a la 2 más 1. Para multiplicar estos factores vamos a utilizar una ley de exponente, que es esta ley. Producto de potencias con bases iguales, se escribe la misma base y se suman los exponentes. Entonces, cuando estemos multiplicando, vamos a utilizar esta ley de exponente. Aquí, en este 2, vamos a escribir su exponente, que es 1, para cuando multipliquemos lo podamos observar. Entonces, tendríamos así, a multiplicar 2 a la 1 por 2 a la 2, eso sería 2 a la 1 más 2. Estamos aplicando esta ley de exponente. Ahora multiplicamos este 2 por este 1, sería 2 a la 1. Vamos a escribir el exponente de este 2. Y aquí, cuando multiplicamos 1 por 2 a la 2, sería 2 a la 2. Y 1 por 1 sería 1. Este sería el resultado de multiplicar estos dos factores. Vamos a ordenarlo aquí. Tendríamos así, ordenándolo según el exponente, sería 2 a la 1, luego 2 a la 2, que está aquí, luego 2 a la 3, que es este término de aquí, que hemos sumado aquí el exponente, y finalmente más 1. Entonces, ya tenemos este resultado. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar tres factores. Tendríamos así entonces, aquí vamos a multiplicar estos tres factores, pero estos dos factores ya lo hemos multiplicado, es esto de aquí. Entonces vamos a reemplazarlo y tendríamos así. Aquí estamos multiplicando estos dos factores y ahora vamos a multiplicar de esta forma 2 a la 2 a la 2 multiplicado por 2 a la 1. Eso sería producto de potencias con bases iguales. Se suman los exponentes. Aquí hemos escrito la misma base y hemos sumado los exponentes. Ahora cuando multipliquemos este término con este término, tendríamos producto de potencias con bases iguales. Se sumarían los exponentes. Escribimos la misma base y sumamos los exponentes. 2 más 2 a la 2. Y ahora cuando multipliquemos este término con este término, producto de potencias con bases iguales, escribimos la misma base y sumamos los exponentes. 3 más 2 a la 2 sería el exponente de este 2. Y ahora multiplicamos este 2 a la 2 a la 2 por 1, sería 2 a la 2 a la 2. Y ahora vamos a multiplicar 1 por todos estos términos, sería lo mismo, escribimos lo mismo, 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3 más 1. Entonces, este sería el resultado de multiplicar estos tres factores. Vamos a ordenarlo y tendríamos así. Tendríamos 2 a la 1, vamos a escribir primero este término, luego 2 a la 2, aquí está, luego 2 a la 3, aquí está, este 2 a la 5 y este 2 a la 4, porque 2 a la 2 es 4, entonces escribimos 2 a la 2 a la 2, que sería 2 a la 4, luego este término, que es 2 a la 1 más 2 a la 2, luego este término elevado a la 2 más 2 a la 2, y luego este término que aquí está, y finalmente más 1. Aquí está. Ahora vamos a realizar la operación que se nos indica aquí en el exponente y tendríamos así. Aquí esta parte queda como está, esto también queda como está, esto también, pero aquí sí hemos elevado en el exponente, 2 a la 2 sería 2 a la 4. Aquí hemos elevado y sumado, 2 a la 2 es 4 más 1, 5, tendríamos 2 a la 5. Aquí 2 al cuadrado sería 4 más 2 sería 6, sería el exponente de este 2. Y aquí también estamos realizando la operación en el exponente, 2 a la 2 sería 4 más 3, 7. Y finalmente más 1. Entonces, este sería el resultado de multiplicar estos tres factores. Si nosotros analizamos este resultado y este resultado que hemos obtenido de multiplicar estos dos factores, nos podemos dar cuenta primero de la cantidad de términos que tiene el resultado. Si estamos multiplicando dos factores, obtenemos 4 términos. Y aquí, si estamos multiplicando 3 factores, obtenemos 8 términos. Entonces, podemos asociar el número de factores al número de términos que tenemos en el resultado. Si tenemos 2 factores, tenemos 4 términos como resultado. Eso podríamos escribirlo así. 2 al cuadrado es el número de términos cuando multiplico 2 factores. Y aquí, como tenemos 8 términos, que es el resultado de multiplicar 3 factores, podríamos decir así entonces. 2 al cubo, que sería 8, sería el número de términos cuando multiplico 3 factores. Entonces el número de términos lo consigo elevando 2 al número de factores que estoy multiplicando. Si multiplico 3 factores, tendría 2 a la 3
como número de términos. Y si multiplico dos factores, tendría 2 a la 2 como número de términos. Entonces, si yo multiplico estos 100 factores que necesito multiplicar para calcular el valor de A y B, al multiplicar estos 100 factores, voy a tener como resultado 2 a la 100 términos. Eso es lo que voy a obtener si yo multiplico estos 100 factores. Ahora, vamos a analizar la forma del resultado. Aquí, si yo estoy multiplicando 3 factores, voy a obtener 8 términos. Pero como resultado tengo 2 a la 1 más 2 a la 2, así hasta 2 a la 7. Uno antes que el número de términos, porque los términos son 8 y el exponente de este último 2 es 7. Aquí pasa lo mismo. Si yo multiplico dos factores, voy a obtener en el resultado 4 términos, pero uno de ellos va a ser el número 1 y los otros van a ser potencia de 2. Y el término con mayor exponente va a ser 1 menos que el número de términos, porque aquí el número de términos es 4 y aquí el mayor exponente de 2 sería 3. Entonces, si yo tengo 2 a la 100 términos en el producto de estos 100 factores, entonces lo que voy a obtener es 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3 y así hasta la última potencia de 2, que es 2 elevado a 1 menos que el número de términos, o sea, sería aquí 2 a la 100 menos 1. Entonces aquí tendríamos ya el resultado de multiplicar estos 100 factores. Entonces lo que estamos viendo aquí en el resultado de multiplicar estos 100 factores, sin contar al más 1, es una progresión geométrica. Entonces vamos a calcular la suma de esta progresión geométrica para poder calcular el valor de A y de B. Entonces aquí vamos a ver lo que es una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una secuencia de números donde si esto es una progresión geométrica, entonces el número que continúa se consigue multiplicando al inmediatamente anterior por una razón. En este caso le vamos a llamar R, de tal manera que multiplicando este T1, que es el primer término, por esta razón consigo el siguiente. Si yo multiplico este término por R, consigo el siguiente término de la progresión y así hasta llegar al último término. Entonces yo lo que quiero conseguir para resolver el problema es calcular la suma de estos términos de la progresión. Entonces para eso vamos a utilizar esta fórmula. La suma de los términos de la progresión sería el primer término multiplicado por esta fracción que en el numerador tiene a la razón elevado a la n. N es el número de términos que tiene la progresión, menos 1, y abajo en el denominador tendría la razón menos 1. Entonces n es el número de términos y r es la razón. La razón se consigue dividiendo un número entre su inmediato anterior. Entonces de forma general podemos conseguir la razón así. La razón se puede conseguir con un término k dividido entre su inmediato anterior. Entonces vamos a utilizar esta fórmula en el problema que nos han dado. Aquí tenemos ya lo que habíamos calculado. Este era el producto de los 100 términos que teníamos en el problema. Estas potencias de 2 están formando una progresión geométrica. Entonces podemos calcular la suma aplicando esta fórmula. Aquí la razón es 2 porque si yo multiplico este 2 por 2 voy a obtener 2 al cuadrado. Entonces la razón es 2. Y el número de términos de esta progresión sería este exponente. Este exponente nos está indicando el número de términos, es 2 a la 100 menos 1 sería el número de términos. Entonces ya tenemos todo lo necesario para calcular la suma de estos términos sin contar a este 1. Entonces tendríamos así, aquí estamos aplicando la fórmula, este sería el primer término como nos indica la fórmula. El primer término es 2 a la 1 multiplicada por esta fracción, ¿no? Aquí tenemos la razón, 2 elevado al número de términos, el número de términos era este número, ya lo habíamos visto, menos 1 y en el denominador teníamos que restar la razón que es 2 menos 1. Entonces, realizando las operaciones que se nos indican aquí y multiplicando este término con los términos que están dentro del paréntesis, tendríamos así. Aquí estamos multiplicando este 2 a la 1 por este 2 a la 2 a la 100 menos 1. Multiplicación de potencias con bases iguales, se suman los exponentes. Aquí hemos sumado los exponentes. Y ahora cuando multipliquemos este 2 por este menos 1, vamos a obtener menos 2. Aquí en el denominador hemos restado. Tenemos 2 menos 1, eso sería 1. Entonces ya ha desaparecido el denominador. Nos quedaría solamente esta expresión como la suma de estos términos sin contar al 1 todavía. Entonces vamos a utilizar esa suma en la ecuación que nos habían dado. Aquí tenemos el resultado de la multiplicación de los 100 términos. Hemos calculado esta suma con la fórmula de la suma de los términos de una progresión. Este era el resultado. Ahora vamos a sumar 1 para calcular toda la suma. Y aquí nos podemos dar cuenta que estos términos se pueden eliminar. Menos 1 más 1 se elimina. Menos 2 más 1, eso sería igual a menos 1 y tendríamos la suma de esta forma. Pero esta suma es dato del problema porque nos dicen que es igual a 2 a la a más b.
Entonces aquí en esta ecuación ya podemos darnos cuenta que A va a ser 2 a la 100, eso es A, y B va a ser igual a menos 1. Como nos pedían el producto A por B, entonces tendríamos que multiplicar menos 1 por 2 a la 100 y eso es igual a menos 2 a la 100. Y esa sería la respuesta de este problema que nos habían pedido calcular el valor de A por B.